En todas las relaciones siempre se saca algún aprendizaje. Acompáñame en este episodio y te voy a contar qué tipo de aprendizajes he ido sacando en las distintas relaciones que he ido viviendo. Quizá te vayas a sentir identificada en alguno de estos ejemplos, en alguno de estas anécdotas. Entonces, si te animas, acompáñame en este episodio. Vamos allá. ¿Por qué siento que no encajo en mis relaciones? ¿Cómo puedo dejar de repetir los mismos patrones? Hay otras formas de relacionarme que me llenen. Quiero sentir paz y amor conmigo y quien me rodea. Si sientes que resuena en tu interior, entonces este es tu espacio. Un espacio para interiorizar y descubrir tu esencia, para cuestionar juntos cómo relacionarte en coherencia contigo y con los demás, y así poder transformar tus relaciones en relaciones conscientes. Hola, buenas, me alegro de volver a verte en este episodio. Entonces, bueno, tal y como comentaba, lo que vamos a ver sobre todo es, bueno, pues distintas relaciones que yo he tenido, ¿no? De alguna manera, sobre todo qué aprendizajes he ido viviendo durante este tiempo, ¿no? Pues como yo comentaba precisamente en otros podcasts, en otros episodios anteriores, acerca de que, bueno, pues yo he estado desde una perspectiva como más dominante o desde otra perspectiva como más, de alguna manera más dócil, ¿no? Que me dejaba como de alguna manera como, bueno, simplemente que incluso había como dejado de ser yo mismo para moldarme bueno, a la manera de ser de la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poco te quería como ir contando también los aprendizajes que yo he ido sacando y si de alguna manera pues hay alguno que te sientes identificado y así, entonces si de alguna manera pues esto de alguna manera te puede como ayudar en verlo desde otra perspectiva o incluso en plan de, ostras, vale, sé que puede pasar esto, entonces quizá de alguna manera poder como evitarlo o poderlo ver, bueno, simplemente esto de pues vivirlo desde otra perspectiva o simplemente poder evitarlo antes de que ocurra o en el mismo momento en que empieces como a sentirlo, empieces a como a ver que está sucediendo lo que sea, entonces poder como apartarte a tiempo o tomar conciencia y entonces pues decirlo desde una perspectiva en plan calmada y así, en plan de mira, pues esto yo no lo quiero o pues mira, preferiría hacerlo de esta manera. Al fin y al cabo es mucho como ver cómo tú sientes las cosas, ¿no? Y luego después poderlas transmitir, ¿no? Al fin y al cabo, de aquí un poco mi propósito acerca de estos episodios, este podcast. Entonces, bueno, pues como ya te comenté en otro podcast, ¿no? Pues he tenido algunas, bastantes relaciones de alguna manera, ¿no? Y digamos que de ellas pues he ido sacando pues bueno pues distintas vivencias, distintos aprendizajes, ¿no? Por cosas buenas y por cosas pues no tan buenas, ¿no? De alguna manera. Entonces de ahí en cierta parte es el hecho de por qué vamos viviendo, ¿no? Es porque el hecho de por qué vamos teniendo esas relaciones, ¿no? Y de alguna manera para poder como ir creciendo en conciencia, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues ir evolucionando nosotros mismos, ¿no? Desde el que vendría a ser nuestro carácter y nuestra manera de percibir las cosas y así, tanto de una vista como psicológica como también emocional. Entonces, bueno, o sea, yo al fin y al cabo lo que quería comentarte es, por ejemplo, yo desde distintos tipos de relaciones he tenido, sobre todo al inicio del todo, ¿no? En cierta parte, hay quien empieza con esto, hay quien no, esto ya depende de cada persona también. Por ejemplo, los típicos rollos, ¿no? Es como que, vale, te ves con alguna persona de vez en cuando, vas teniendo besos o ya llegas a un punto más sexual o lo que sea, ¿no? Bueno, aquí un poco cada uno pues como lo vive, ¿no? Luego después también ya, aquí ya empecé, luego después ya con la parte de parejas, ¿no? Que al fin y al cabo que es el tema este como de definir la pareja, no haber definido pareja, un poco toda esta parte, ¿no? De alguna manera. Entonces de ahí también un poco el aprendizaje de esto. Luego después, a partir de aquí, bueno, también fue cuando empecé con el tema de parejas, sobre todo monógamas, o sea, pareja tradicional, la típica tradicional monógama. Entonces ahí fue cuando empecé como a verlo o sea, desde esta otra perspectiva de, ostras, ¿no habría alguna otra manera de relacionarme con bueno, con estas personas, ¿no? Ahí es cuando empecé como a verlo y a percibir y como de alguna manera empezar a plantearme realmente qué es lo que a mí me apetecía, ¿no? Ya no desde en plan de lo que socialmente es lo aceptable y lo que de alguna manera se tendría que hacer,
sino en plan de, vale, ¿qué es lo que a mí me apetece? ¿Qué es lo que yo quiero, ¿no? En cierta manera ahí es donde realmente fue como el punto ese rompedor de cuando empecé como a, de alguna manera, a plantearme las cosas de distinta manera. Sí que es verdad que tardé aún un cierto tiempo hasta que de alguna manera como que me vi con la, bueno, con el valor al fin y al cabo de poderlo transmitir, de poder decir qué es lo que a mí me apetecía, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto. Luego después, a partir de aquí, de alguna manera, como que en su momento estuve con relaciones cerradas y veía que era como que a mí no me apetecía ese tipo de relaciones. En aquel momento aún no había como visto desde la perspectiva de como una relación abierta o así, sino que aún en mi mente aún estaba en la parte de, bueno, solamente hay este tipo de relaciones, no me había planteado que podía haber otro tipo de relaciones en el cual ese peso del que vendría a ser qué pasaría si me fuera con otra persona ya no estuviera, ¿no? Como en aquel momento no tenía esa percepción o esa otra perspectiva, entonces, bueno, pues de alguna manera yo continuaba con aquí, ¿no? ¿Qué pasó entonces? De alguna manera como que me empecé como a negar el tema de querer relacionarme con otras personas, pero ya definiendo como pareja, ¿no? Se podría decir. Entonces, de aquí venía lo típico de follamigos o así, o de hecho también un concepto de que me hizo gracia no hace un tiempo, ahí divagando un poco también con una compañera, era el tema de flexi amigos, ¿no? El tema este de flexi vegetariano y así, entonces es como flexi amigos, pero bueno, es igual, es simplemente una paranoia, una divagación de la mente. Entonces, bueno, luego después a partir de aquí, sí que ya cuando empecé a indagar un poco más en distintos tipos de relaciones, empecé a ver cómo, por ejemplo, había otros tipos de relaciones que, pues, habían personas que, por ejemplo, parejas que ya llevaban tiempo juntas y así, años incluso, que se planteaban como, como parejas liberales, que esto de alguna manera sería como que, vale, pues estamos tú y yo, pero a la vez como que nos permitimos encontrarnos con otras personas, otras parejas, los dos juntos, o sea, por ejemplo, imagínate tú y yo como pareja, y entonces nos encontramos con amigos o con otras personas, entonces para precisamente hacer como de alguna manera un intercambio de parejas. Es como que de solamente desde el ámbito sexual nos encontramos, por ejemplo, nosotros dos con otras personas para hacer como este intercambio, ¿no? De ahí como que de alguna manera empecé como a indagarlo un poco, no sé, me hizo curiosidad y tal, pero bueno, de alguna manera como que habían unos amigos que sí que estaban desde esta perspectiva y entonces como que apadrinaron esta parte, ¿no? De alguna manera. Y luego después sí que allí, por aquel entonces, sí que empecé como a indagar más, sobre todo con el tema de relaciones abiertas. El tema este de que, por ejemplo, estamos los dos juntos, pero a la vez es como que tenemos esa, como, digamos, esa puerta abierta de que si por lo que sea, en algún momento, de manera esporádica, te encuentras con otra persona y tienes sexo con esa persona, pues bueno, no pasa nada, simplemente te encuentras con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces estuve como un tiempo viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, en plan de... y sobre todo, para mí, por aquel entonces, era sobre todo el tema este de sentir esa... O sea, ese posible peso que yo pudiera tener en su momento. Imaginamos que estuviéramos en pareja cerrada. ¿Qué pasaría si yo me fuera con otra persona? Pues a tener sexo, ¿no? Por ejemplo. Claro, o sea, ¿qué problema habría, ¿no? ¿Qué posibilidad habría allí entonces? Entonces ahí fue cuando me planteé el tema de una relación abierta. Para mí realmente lo que era ese peso que tú podías tener para el tema de qué pasaría si te fueras con otra persona. Entonces era como que desaparecía, porque si de alguna manera ya había ese pacto que tú podías como ir con otra persona, pues no pasaba nada, porque de alguna manera ya estaba pactado. Entonces de ahí un poco el tema este, ¿no? Que me empezó como a llamar la atención esta de, ostras, pues yo quiero sentir que no hay esa presión, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, pues ahí es cuando realmente me llamó mucho, sobre todo la atención de lo que era una relación abierta. Es como que sacar esa parte de presión que podía haber. Entonces, bueno, ahí un poco la parte esta. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que en otra relación que yo tuve, en relación abierta,
sí que ya nos relacionábamos con otras personas, yo con otra chica y luego ella también en este caso con otro chico, ¿no? Y bueno, pues digamos que lo que empezó a pasar era que yo, por ejemplo, cuando me relacionaba con otra persona, sentía que quería como a profundizar más en la relación con la otra persona. Quería como sentir que compartíamos algo más que no solamente sexo, ¿no? Que no solamente ir a la cama y ya está. Sino que, yo que sé, que pudiéramos ir a hacer una excursión, que pudiéramos ir, yo que sé, de vacaciones o cualquier cosa. O incluso a veces compartirlo con la pareja principal. También podría ser una posibilidad. Entonces, de alguna manera, era como que yo sentía que iba tirando hacia allí, aunque en aquel momento yo no le había puesto como el nombre que ahora mismo se conoce como poliamor, ¿no? Es como que el hecho de sentir como también, porque al fin y al cabo, yo lo que sentía hacia esas personas también era un cierto, bueno, al fin y al cabo sentía amor hacia esas personas, ¿no? Sentía como ese aprecio, ese cariño, y de alguna manera como ese amor, ¿no? Y de hecho... Entonces ahí fue cuando empezamos como a divergir un poco lo que quería yo, o sea, lo que sentía que yo quería con lo que sentía la otra persona que ella quería, ¿no? Entonces, al ver que realmente pues no terminábamos de coincidir, pues bueno, simplemente nos separamos y así y ya está, ¿no? O sea, que al fin y al cabo también aquí es uno de los aprendizajes el tema de poderse separar con la otra persona desde una perspectiva pues como más tranquila, como más como serena, ¿no? No como el enfado este de, pues no sé qué, y pum, y me voy, ¿no? De allí también es otra cosa que también quiero hablar en otro episodio porque realmente es muy importante esa parte. Porque es la percepción esta de, ostras, es que las relaciones se pueden transformar, ¿no? De alguna manera. Sea de amistad a tener también un vínculo sexoafectivo o desde tener un vínculo sexoafectivo a cambiarlo, a modificarlo, a transformarlo hacia una amistad, digamos, ¿no? Al fin y al cabo es mucho sobre todo lo que tú sientes y de hecho también ser pues de manera honesta, poder comentarlo, poder decirlo, ¿no? Y darle la oportunidad a la otra persona que también de manera pues voluntaria, consciente, que pueda decidir también lo que ella quiere, ¿no? Ahí sobre todo el tema este también de la comunicación. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a ver o sea, a ver que lo que realmente yo quería era como poder sentir que podía estar con más de una persona, pero ya no solamente sexualmente, sino incluso también de sentimientos, o sea, al fin y al cabo de compartir más allá de que solamente sexo, ¿no? Y de ahí como que empecé a ver esa perspectiva distinta, ¿no? Que el que vendría a ser que es lo que de alguna manera pues brinda esa parte de, bueno, digamos de poliamor, ¿no? De la parte esta de poliamor. Entonces, bueno, pues allí como que digamos que si con esa pareja en su momento pues hubiéramos empezado como vale, sí, pues entonces lo vemos igual, podría haberse dado ahí como una perspectiva de poliamor, pero jerárquico, que es como que estamos tú y yo, somos pareja, podemos relacionarnos con otras personas desde una perspectiva también pues afectiva, sexoafectiva, afectiva. Entonces era como que, bueno, pues te abrías a la posibilidad de que pues podías como relacionarte con todas esas personas que tenías como a tu alrededor, ¿no? De alguna manera. Y eso sería, si sobre todo si tienes una persona que es como la principal de alguna manera, ¿no? Esta sería como el poliamor jerárquico. Entonces habría otro, que sería el poliamor no jerárquico, que sería como que tú te puedes relacionar, o sea, tú te relacionas con distintas personas, pero no sientes como que hay bien una persona como más importante que la otra, ¿no? Sino que al fin y al cabo todas son bueno, iguales. Ya sabemos que cada persona es única, ¿no? Pero sí que es como que de importancia, a nivel de importancia, es como que todas las personas para ti eran como importantes, ¿no? No es que haya una persona más o una otra persona menos. Para ellos, si no, habría el jerárquico de alguna manera. Es como el tema este de tener una jerarquía que una persona es más importante o la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé como a indagar por allí, empezar a vivirlo pero de alguna manera era como que aún había como un círculo de personas, ¿no? Como más importantes. Y allí era como que, vale, pero es que quizá no hay. Y normalmente, a ver, vuelvo un poco para atrás. O sea, si por ejemplo de este círculo de personas, digamos que, y esto es lo que se acostumbra a pasar, es que normalmente se le da como más importancia a los vínculos sexo-afectivos, no a solamente los afectivos.
O sea, a los que tienes un vínculo, pero sin la parte de sexo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando empecé como a darle las vueltas en plan de, ya, pero es que para mí una persona que sea solamente una amistad, pues tiene que tener de alguna manera el mismo valor que una persona que tenga sexo, porque de alguna manera es curioso cómo nos relacionamos y es como que ponemos el sexo por delante de todo muchas veces. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, conoces a un amigo, una amiga que pues ahora tiene pareja, digamos, o tiene un vínculo y entonces, ¡pum!, desaparece? Es como que, hola, estoy aquí, en plan de qué ha pasado, ¿no? Entonces de aquí un poco esa como esa sensación de, no, es que yo quiero que al fin y al cabo, por sexo que haya con otras personas, que las personas en las cuales no haya sexo, pues que también continúen siendo importantes para mí, ¿no? Al fin y al cabo son un pilar ahí muy importante de esa red de afecto, ¿no? Entonces, bueno, por esta parte. De hecho, ahí un poco toda esa parte, cuando de alguna manera no sientes que hay como alguien más importante desde una perspectiva de sexo y así, es como que de alguna manera cuando todo el mundo, digamos que es como igual de importante, ahí es como que ya empiezas incluso a salir e incluso ya te podrías llegar a como a considerar como anarquista relacional, bueno, anarquía relacional desde esta perspectiva. Pero bueno, yo realmente, como irás viendo a los distintos episodios y así, realmente no me caso yo con una etiqueta, no es como que esa etiqueta yo soy. De hecho, una de las cosas que animo es que, sobre todo, que tú te sientas como tú, o sea, es qué es lo que te apetece, ¿no? Y luego a partir de aquí te relacionas con las personas. Y entonces sí que de alguna manera, pues puedes, bueno, pueden ser útiles las etiquetas, sobre todo para como de alguna manera, pues decir, mira, pues yo me siento como que me identifico más con esa etiqueta, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, relación abierta o relación cerrada, ¿no? Monogamia o así, o yo que sé, o liberal, o poliamor jerárquico, o no jerárquico, o lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces es como tú siéntete, qué es lo que tú sientes, y luego a raíz de allí, entonces sé coherente contigo mismo, sé de alguna manera, pues, bueno, pues honesto contigo mismo, qué es lo que me apetece, de qué manera quiero yo relacionarme y luego de alguna manera pues poder transmitirlo, ¿no? Poder decirlo. Luego después a partir de allí, pues bueno, ahí empiezan como a desarrollarse ciertas otras cosas, como que miedos a decirle a la otra persona, por miedo a que te rechace. De hecho, estos yo los he vivido y estuvo, o sea, desde que empecé con el tema de relaciones abiertas, como con el concepto, que me sentía realmente muy cómodo con esa idea. Pero desde que empecé como de alguna manera a desarrollar esa idea, hasta que de alguna manera empecé a tener el valor de poder transmitirlo, ¡buah! Sí pasó tiempo, sobre todo por el tema este del miedo a sentir el rechazo. Entonces, hasta que no me atreví y no me, de alguna manera, como tomé el valor ese de decir, es que mira, si me tienen que rechazar, que me rechacen, pero como mínimo yo siento que estoy diciendo y estoy siendo coherente con lo que yo siento, ¿no? Es como que si a mí me apetece ese tipo de relaciones, pues mira, las personas que van a aceptar van a ser porque de manera genuina quieren de alguna manera esto o aceptan esto y también quieren estar conmigo, con esas personas. Luego también en su momento pues tuve otra relación que aceptaba estar conmigo simplemente para no perderme. O sea, transformamos la relación de cerrada a abierta, pero simplemente era de alguna manera era para no perderme. Entonces ahí cuando fuimos los dos honestos con nosotros mismos y vimos que era por ese error, o bueno, de alguna manera era por esa perspectiva, entonces nos empezamos a abrir vale, entonces realmente de alguna manera como que encajamos o de alguna manera es como que eh, queremos continuar relacionándonos desde esa perspectiva. Y al fin y al cabo ella sentía como que no le terminaba de gustar mucho la manera de que yo tenía de relacionarme y a la vez yo me sentía culpable por la situación que estaba, ¿no? Ahí, que se estaba desenvolviendo. Entonces era como que, vale, de manera como tranquila, los dos fuimos en plan de, vale, pues sentimos que, por lo que sea, pues y entonces lo dejamos. También ahí hay otro trasfondo, pero bueno, ahí es otros temas de alguna manera. Simplemente lo que quiero hacer es, pues de alguna manera, como ilustrarte, ¿no? En base a tipos de relaciones y así. Entonces, bueno, esto por esta parte.
¿Qué tipos de, también de, por ejemplo, qué es lo que yo fui viviendo en los tipos de relaciones? Precisamente a lo que estaba comentando antes, cuando estaba de relación cerrada a abierta, claro, había sobre todo el tema este de que sobre todo al inicio, cuando íbamos como a definir esa relación, que de hecho ahí es un tema bastante interesante, que es sobre todo en el momento en el cual vas como a definir una relación, bueno, definir, perdona, vas a iniciar una relación, entonces de alguna manera tienes que decir, tienes que comunicar, vale, a mí me apetece esto, yo quiero de alguna manera relacionarme desde esa perspectiva, ¿no? Más que nada, sobre todo para que no haya como suposiciones, que la persona en plan de suponga de, vale, pues entonces, bueno, pues no va a ir con otra persona, ¿no? O lo que sea, es en plan de no, porque quizá una de las dos personas sí que quiere sentir esa libertad de que si por lo que sea quiere ir con otra persona, pues que sienta esa libertad, ¿no? Al fin y al cabo, que no sienta como esa presión de, ostras, ¿qué va a pasar, no? Ostras, me siento culpable si me voy con otra persona, ¿no? Es como que de alguna manera ya ponerlo sobre la mesa desde el inicio. Entonces, bueno, ahí es sobre todo esa parte. De hecho, me acuerdo que en una relación que tuve, era como que al inicio yo de alguna manera como que no quería como definir la relación. Era como que ya me está bien, ¿no? Estar como estamos, así, ¿no? Nos vamos viendo así y como tenemos esa libertad, ¿no? Claro, yo ahí en aquel momento aún no tenía la conciencia esa de que yo quería como sentir esa libertad. Pero bueno, luego con el tiempo lo fui viendo. Pero bueno, en aquel momento me acuerdo que al cabo de poco hay personas que de alguna manera sienten que quieren como definir de alguna manera o poner unas palabras más que nada, ¿no? El tema de, vale, pero realmente qué somos, ¿no? ¿Qué somos? Entonces me acuerdo que en aquel momento pues ella me comentaba en plan de, ostras, ¿somos pareja? Y yo, no, no, quiero aún verlo, a ver cómo me siento, tal, ¿no? Pero bueno, y entonces sí que ya llegó un momento que en ese caso yo cedí como de alguna manera a la presión esa de qué somos y, y luego al final fue en plan de, vale, pues sí, pues somos pareja o lo que sea, ¿no? Y claro, ¿qué pasa allí? Pues de alguna manera implícitamente llega al punto este de, vale, pues entonces si somos pareja y de alguna manera no hemos dicho nada más allá de qué es lo que podemos y no podemos hacer, socialmente, pues digamos que se da por entendido que es una pareja cerrada, que entonces tú no puedes ir con otras personas y así, ¿no? Entonces, claro, aquí podía pasar, que de hecho es alguna manera, en cierta manera quizá es lo que pudo pasar, era que, claro, si yo por lo que sea quería una relación abierta y luego por lo que sea simplemente me callé y terminé aceptando, entonces ahí como sentía como un conflicto interno mío propio, ¿no? En plan de, ostras, es que acabo de aceptar esto, quizá no es lo que me apetecía, pero bueno. Es por eso que es muy importante el tema de sentirlo uno mismo y ser coherente con lo que tú realmente quieres, ¿no? De alguna manera. Sí, sobre todo esto. Entonces, bueno, luego después también me acuerdo que en otra relación, o sea, una vez cuando terminamos esa relación, como claro, me pasó todo esto, yo lo que de alguna manera quería era como que, vale, yo no quiero definir nada, ¿no? Es como que no somos nada, no somos nada, ¿no? Pero claro, realmente no era porque no somos nada, sino es porque realmente yo no quería o no sabía cómo transmitir qué es lo que yo quería. Entonces ahí estaba un poco también mi propio trabajo, el tema de poder saber cómo transmitirlo o el tema de simplemente transmitirlo y abrirme a un posible rechazo realmente. Porque podría ser que por lo que sea le dijese a esa persona, pues mira, me apetece ese tipo de relación y esa persona simplemente te dijera, pues lo siento, pero a mí no me apetece. Y entonces ahí pues simplemente pues bueno, claro, tú puedes ver hasta qué punto para estar con esa persona aceptas estar con relación cerrada o abierta o lo que sea, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que yo me quiero, o sea, lo que de alguna manera quiero transmitir, y sobre todo por vivencia, es ser coherente con lo que tú sientes. Si por lo que sea, el hecho de aceptar algo te lleva a que, por lo que sea, sientes un conflicto interno, no, no hagas esto. Sobre todo porque te estás de alguna manera siendo infiel a ti mismo. Entonces ahí está uno de los temas muy importantes. Y simplemente de alguna manera es lo que quería comunicar bueno, en este episodio.
En otros episodios voy a comentar sobre todo más acerca de qué otras situaciones me fui encontrando con las distintas relaciones, con estas que he ido explicando, de estos tipos de relaciones, de relación abierta, de liberal también, de poliamor y bueno, y también de anarquía relacional. Entonces, bueno, de aquí un poco qué es lo que vamos a ir viendo en estos distintos episodios también. Y sobre todo de qué manera pues he ido aprendiendo a cómo relacionarme con otras personas, sobre todo de qué perspectiva, en plan de ver sobre todo en relación a lo que tú sientes, de tus emociones, cómo gestionar esas emociones en base a las situaciones que te vas encontrando, sobre todo. Pues bueno, espero que te haya gustado este episodio y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. Hemos llegado al final del episodio y quiero agradecerte el tiempo que le has dedicado. Deseo que haya resonado algo en ti y que te hayas abierto a escucharlo. Precisamente comparto este contenido para personas que les guste reflexionar. Exacto, personas como tú. Recuerda que solamente soy tu espejo y esto te ayudará a despertar distintas emociones que están dentro de ti. Mi intención es que te replantees situaciones que quizá nunca te habías imaginado o encontrado anteriormente. Espero que te haya sido de utilidad y si no, ningún problema, simplemente desecha la parte que no te sirva. Comparte el episodio con quien sientas que le puede ayudar y si te apetece escuchar más reflexiones y filosofadas, asegúrate de suscribirte, activa las notificaciones y la campanita para que recibes un aviso en cuanto suba un nuevo episodio. También puedes ver los recursos nuevos que voy poniendo disponibles en albertpi.com/podcast. Un abrazo profundo y nos vemos en el próximo episodio.